Cosas que yo siempre le digo al Señor es, yo no soy digno de verdad. ¿Quién soy yo para predicar tu palabra? Y la semana anterior predicaba en nuestra iglesia acerca de la resurrección. Y si nosotros nos damos cuenta de eso, si nosotros recordamos ese pasaje que está en Mateo, de hecho, el libro que estamos estudiando, podemos ver de que un ángel predicó el evangelio por primera vez de manera completa. Él ha resucitado, él no está aquí, él ha resucitado. Y nosotros podríamos pensar, ¿por qué Dios no usa ángeles? ¿No es más fácil? Ángeles que están en las huestes celestiales con el Señor y que tal vez le conocen más de lo que nosotros le podamos conocer en estos mismos momentos. Y sin embargo, al Señor le plació que fuéramos los seres humanos los que predicáramos su evangelio. Que fuéramos nosotros como seres humanos los que predicáramos la palabra de Dios, que predicáramos fielmente, que predicáramos a Cristo. Fue el Señor quien determinó desde antes de la fundación del mundo de que nosotros pudiéramos predicar como seres humanos. Y por eso yo le pregunto al Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy digno. Y mucho menos soy digno de viajar de Barranquilla a Sincelejo a poder estar con ustedes. Sin embargo, es la manera como la Iglesia Bíblica de la ciudad también ama esta plantación que están haciendo acá en Sincelejo, enviándome a mí. No han enviado mucho, no es que hayan enviado, mejor dicho, la gran cosa, pero me enviaron a mí. Y esas son las manifestaciones de amor de nuestra iglesia también para con ustedes. Y no solo a mí, sino a John, quien ahorita estaba acompañándonos y dirigiéndonos en las canciones, quien es candidato a diácono en nuestra iglesia, su familia, y también viene con la mía. Y vinimos con dos hermanos también de nuestra iglesia, que son Danilo y Lisette. De verdad para nosotros es un privilegio estar aquí. Nosotros es un gozo viajar desde temprano. Ahorita un hermano más temprano me decía como que es que Satanás quería como movernos ahí porque me atrancaron el carro y no pude salir. Yo le dije, por eso salí a las 4:30 cuando estaba durmiendo todavía Satanás. Antes de que se despertara, cuando se despertó ya yo estaba aquí en Sincelejo. Así que no le di chance. Pero mis hermanos, todo es providencial y el hecho de que estemos aquí ha sido simple y llanamente porque el Señor ha querido que estemos aquí, nada más. Nuestros hermanos que vienen de Coveñas, ahorita tú preguntabas quién viene de más lejos también, de Coveñas que está a 2 horas de acá. Nuestros hermanos hicieron el esfuerzo de venir, ellos se están conectando de manera virtual y es primera vez que vienen de manera presencial a nosotros también. ¡Qué privilegio! Eso es lo que hace la palabra de Dios, eso no es Ángel, no es Alejandro, no es Jacobis, no es Rodolfo, no es ninguno de nosotros. Es Cristo y a Él será gloria. Así que para nosotros es un privilegio estar aquí por primera vez, ya de manera oficial, un domingo por la mañana. Yo no tengo nada en contra con los cultos de por la tarde. Yo entiendo esas cosas, pero realmente cuando nosotros nacimos en Iglesia Bíblica de la ciudad, también era así, a las 5 de la tarde y todo lo demás. Yo no hallaba el día. Yo le decía, Ángel, ya. Yo iba en la tarde y yo llevaba casi dormido a la iglesia. No hay de verdad, no hay punto de comparación de venir a adorar por la mañana, por lo menos en nuestra idiosincrasia costeña, que normalmente somos más matutinos en ese aspecto, ¿verdad? Así que hermanos, es un privilegio una vez más. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Cueto, yo soy uno de los pastores de Iglesia Bíblica de la ciudad, el cual me ha enviado en esta mañana para venir a compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que sin más cuento y más nada, como dicen por allí, vamos a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 6, ¿a dónde terminamos el domingo pasado? Mateo 5, versículos del 43 al 48, estuvimos enseñando acerca de qué, de que a quién deberíamos amar, a nuestros enemigos, ¿verdad? Y vamos ahora a continuar con el sermón de la montaña, que es lo que estamos viendo en el capítulo 6 de Mateo, y vamos a solamente estar estudiando de los versículos 1 al 4. Mateo capítulo 6, del 1 al 4. Y permítanme leer el versículo 1 para luego orar y poder entonces predicar. ¿Ya todos lo tienen? Leamos entonces nuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios en boca de Jesús: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera,
no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Amado Dios, esta es tu palabra, Señor, y a ti te queremos honrar, a ti te queremos glorificar, a ti te queremos exaltar, Señor, porque esta palabra es tuya y no nuestra, oh Dios. Queremos presentarnos delante de ti puros, sin mancha y sin defecto, Señor, y eso solamente lo podemos hacer en virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Para nosotros es imposible que tú nos veas perfectos sin Cristo, Señor. Así que aquí estamos, oh Dios, y queremos ser también nosotros consolados, queremos ser animados, queremos ser exhortados por tu palabra, y si es necesario queremos ser confrontados también por ella. Así que yo te ruego, Señor, por los méritos de Cristo, que tú puedas usar, Señor, esta palabra de hoy para que tú has traído a nuestras vidas para nosotros, Señor, y que podamos nosotros caminar conforme a tu verdad y a tu voluntad, Señor. Tal vez en nuestra mente puede estar pasando que este tema o este texto le sirve a un hermano que no vino, Señor, pero providencialmente tú nos has traído hasta aquí, Señor, así que este texto es para nosotros, oh Dios, y que nos podamos concentrar de que tu palabra hoy es para los que estamos aquí, Señor, principalmente. Y si ya mañana podemos compartirle todo esto a otros, ya es algo diferente, Señor, pero que hoy podamos estar atentos a escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra, bendito Dios. Así que ayúdanos. Y si aquí hay alguien que no conoce de ti, Señor, yo te ruego desde ya que tú obres en su corazón, de tal manera que puedas regenerarlo para que pueda escuchar tu voz, Señor, y puedas traerlo a salvación. Oh Dios, estamos en tus manos y no queremos estar en otras. Estamos en las mejores manos, Señor. A ti clamamos, a ti oramos y a ti te glorificamos en medio de este tiempo. Oramos todas estas cosas en el nombre de nuestro bendito Salvador y en el poder del Espíritu Santo para tu gloria. Amén y amén. Si hay algo que el ser humano por naturaleza tiende a hacer normalmente, es que otros los vean. Y aquí yo no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mí. Es la tendencia de mi corazón. De hecho, yo soy un predicador constante, soy pastor de una iglesia y yo tengo que luchar mi espíritu con la carne de no estar luchando con que me estén viendo. Tal vez en el trabajo vemos muchas veces en esta área para los jefes, a los que son jefes o a los que son incluso trabajadores que son siervos, para que nos vean, para mostrar nuestros talentos laborales, incluso mostrar superioridad muchas veces sobre los demás. En la sociedad, lo que quiero que conozcan de mí, lo que conviene, porque lo que no conviene mucho, prefiero entonces guardarlo para mí y no mostrarlo, obviamente. Lo que publico en redes sociales dice mucho de mí y de lo que deseo que conozcan de mí. En casa, quiero ser el ejemplo de todos. Tal vez yo soy o quiero ser la medida de los que viven alrededor mío en mi casa. Y quiero que nada más vean lo bueno de mí, mientras que lo malo lo oculto debajo de la almohada. Por lo general, la manera más práctica de hacernos ver por otros es a través de practicar justicia. Es decir, de hacer buenas obras. Y si bien las buenas obras como creyentes deben ser implícitas, deben ser inherentes a nosotros, entonces deben ser conforme a como el Rey dice que las debamos hacer. El Señor no dejó desprovisto a sus discípulos y a nosotros de este tema tan trascendental para la vida de los discípulos y la nuestra en el día de hoy. Este versículo 1 que acabamos de leer es la base fundamental de los versículos 2 al 18 de este sermón que he titulado El Rey dice, hagan buenas obras.
Un poco de contexto cultural nos va a ayudar a entender un poco el pasaje y el espíritu con el que Cristo le habla a sus discípulos. Eso es lo que hemos estado viendo durante todo el capítulo 5, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No era que Cristo estaba cambiando la ley en ninguna manera. Cristo lo que estaba haciendo era interpretando la ley de una manera correcta, de una manera sincera, de una manera como debía practicarse la ley. Y este texto, el capítulo 6, también no es de la misma manera. No es que Cristo vino a cambiar las cosas, sino que Él viene a decir cómo se deben hacer las cosas. Y en el contexto cultural, la religión en los tiempos de Jesús y la práctica de la religiosidad se basaba básicamente en tres cosas. Estoy hablando de los fariseos. De esos fariseos y de los sacerdotes y todo ese Sanedrín se basaba básicamente en tres cosas: dar limosnas, orar y ayunar. Dar limosnas, orar y ayunar. Y Jesús no condenaba el hecho de hacerlo. El punto que el Señor está tocando aquí tiene que ver con algo más profundo que lo hemos venido viendo en todo el Sermón del Monte, es decir, el corazón. Es el corazón. Por eso Él no dice que no lo hagan, sino que se cuiden de cómo lo hacen. Cuídense de no practicar las buenas obras o la justicia para agradar a los hombres o ser vistos por ellos. Es tener cuidado en el cual es la motivación por el cual yo lo estoy haciendo. Cristo no está diciendo no lo hagan. Él lo que está diciendo es cuídense de cómo lo están haciendo. Las buenas obras es algo que hace parte de la vida cristiana. Nadie puede decir que es cristiano si no hace buenas obras. Es imposible, es imposible. Y es algo que hacemos como cristianos a diario, no solo en limosna, oración y ayuno, sino en muchas cosas más. Pero es importante anotar aquí que se tenga en cuenta cómo sé que lo que estoy haciendo es una buena obra. ¿Cómo sabes tú, hermano mío, que estás aquí, que lo que estás haciendo es una buena obra? ¿Cómo lo sabes? Bueno, yo te voy a dar 3 aspectos fundamentales para que tú puedas entender que lo que estás haciendo realmente es una buena obra. En primer lugar, esa obra, como lo he dicho, ¿qué debe ser? Buena. Es decir, no debe ser una obra mala. ¿Qué es una buena obra? Es hacerle bien a otro. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para evaluar nuestras obras, para ver si son buenas, es que primeramente sea buena. En segundo lugar, debe ser para el bien de otros. Indistinto si conoce o no al Señor, indistinto si tú o yo lo conocemos. Hacerle bien al prójimo. Recordemos el sermón de la semana anterior, orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Si estamos hablando de enemigos es porque ellos no quieren ser amigos nuestros. Y si no quieren hacer amigos nuestros y oramos por ellos, es una buena obra. Entonces eso es indistinto de si conoce al Señor o no lo conoce, o si nosotros lo conocemos o no lo conocemos. Es decir, a las personas al cual estamos haciéndole esa buena obra. Y en tercer lugar, hermanos, que creo que es la más importante, debe ser para la gloria de Dios. Y ahí es donde está el problema. Es importante tener claro esto, amados hermanos, porque muchas veces podemos creer que hicimos una buena obra cuando realmente no lo es. Yo les hago una pregunta. Si aquí en Sincelejo o en Coveñas, alguna persona que sabemos que no conoce al Señor, una persona adinerada, o digamos que esa persona se ganó el baloto, por cualquier circunstancia providencial el Señor le dio el baloto a esa persona incrédula, porque aún el Señor dice que llueve sobre justos e injustos. Así que los incrédulos se ganan el baloto porque los creyentes no compran lotería. Pero digamos que esa persona entonces se ganó el baloto y decide por su misericordia entrañable entonces
hacer un hospital para niños que padecen de cáncer. Y lo arma de todos los equipos posibles, le compra todas las máquinas que se necesitan, contratan a los mejores médicos. Es un incrédulo. Yo les hago una pregunta. ¿Ese incrédulo podemos determinar entonces que es una buena obra lo que él hizo? Y pongamos que el nombre del hospital es el nombre de él, Hospital Fulanito de Tal, en memoria mía, porque algo me tiene que quedar, que alguien me recuerde, porque este hospital va a durar siglos y yo estoy aquí, me voy a morir. Que alguien diga, ese hombre se ganó el baloto y donó este hospital. ¿Es una buena obra? Con esto que yo acabo de decir, ¿es una buena obra? Debemos asegurarnos de que nuestras obras contengan estos tres aspectos para que se puedan contemplar como obras de justicia, buenas obras. Ahora, ese hombre lo que hizo es para el bien de otros. ¿Sí? ¿Es buena como tal eso que él hizo? Sí. Lo hizo para la gloria de Dios. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo hizo para la gloria de Dios? Porque es un incrédulo. Y aquel que es un incrédulo no va a hacer las cosas para la gloria de Dios, sino para la gloria de los hombres, es decir, para su propia gloria. De hecho, por eso pidió que le pusieran el nombre al título ahí del hospital. Pero hermanos, cuidado, porque tú y yo como creyentes podemos hacer de esa misma manera, siendo creyentes. Digamos que a ti no te ganaste el baloto porque no anotas la lotería, espero que no la anotes, pero te llegó una herencia sí la recibo, hermanos. A mí me heredaron, diabetes, hipertensión nada más, pero yo herencia sí recibo. Mi mamá muere, nos dejó la casa, la vendimos, pero eso se volvió casi que nada. Pero ese creyente que ama al Señor decide hacer lo mismo que este hombre, hacer un hospital para los niños con cáncer. Pero ese creyente oró por eso. Ese creyente pidió consejo para eso. Ese creyente no caminó solo en eso, porque él quería asegurarse que lo que estaba haciendo le estaba trayendo gloria a Dios. Esa es la diferencia entre aquel que busca traerle gloria a Dios y aquel que busca traer gloria a los hombres. Por eso es que el Señor en el Sermón de la Montaña le dice a sus discípulos: cuídense, porque si actuamos con la motivación de llamar la atención de los hombres, entonces el Padre que está en el cielo no nos dará ninguna recompensa. Y algo importante acá es que este texto no está hablando de salvación. No, este texto está hablando de obras de justicia o buenas obras que hacemos porque hemos sido salvados por Dios. Nosotros no hacemos obras de justicia para alcanzar la salvación. No, nosotros hacemos obras de justicia porque ya hemos sido salvados por Dios. Nosotros no somos salvos por obras. Somos salvos para obrar, pero debemos obrar bien y no llevarnos la gloria de Dios. Jesús toca tres aspectos de obras de justicia, el cual intervienen de manera directa o indirecta a terceros, y por ello nos dice que nos cuidemos para no ser vistos por los hombres, sino por Dios que está en los cielos. Por eso le está tocando la limosna, la oración y el ayuno. ¿Qué es lo que normalmente pasa en estas tres cosas? Hay gente alrededor. La limosna, voy ahí. Mírenme, toma. La oración, hermano, quiero orar por ustedes, iglesia. Denme sus nombres y sus necesidades, que hoy estoy piadoso. El ayuno. Y eso lo van a ver más adelante. En esta mañana solo me voy a enfocar en la primera, las limosnas o las ofrendas, como otros le pueden llamar como tal. Jesús nos provee de qué manera deberíamos hacer esta caridad para con el otro,
Pero lo primero que menciona para llegar a la manera correcta es mencionar a sus discípulos la manera incorrecta. Entonces, hermanos, el rey dice: hagan buenas obras en primer lugar, no como los hipócritas. No como los hipócritas, versículo 2. Por eso, cuando des limosna, miren lo que dice el texto: no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Antes de entrar a ver cómo no se debe hacer esta obra de justicia o obra buena, podemos ver que el Señor está presuponiendo algo bien importante, y es que los discípulos dan limosna, dan caridad o donación. Noten cómo el pasaje comienza: por eso, cuando des limosna. Es decir, que Cristo está presuponiendo, Él está sabiendo en su mente que sus discípulos deben limosnear o deben dar limosna. Él no está poniendo una condición como que deben dar limosna, no, Él les está diciendo cuando la des. Y eso incluso lo vamos a ver también en la oración y en el ayuno. Él está asumiendo de que sus discípulos dan limosna, oran y ayunan. Esto es importante porque lo que el texto dice es que se presupone, se da por sentado, no se pone en duda que el discípulo de Cristo da. El discípulo de Cristo es un dador. Y dice la Escritura que nosotros no solo somos dadores alegres, con gozo, con alegría. El cristiano debe dar. En este texto el Señor no dice cuánto, qué día, ni cómo, pero sí está dando algo por sentado, y es que el discípulo de Cristo debe dar. Debe dar. Es decir, amados hermanos, que ningún creyente tiene la opción de no dar, a no ser que no tenga recursos porque no tiene fuente de ingresos, que es lo único que te limita a dar. Pero si los que estamos en este lugar tenemos recursos que Dios nos ha provisto a través de cualquier medio, obviamente legal, entonces no hay ninguna duda de que hay que dar. Hay que dar, porque Él nos ha dado y nosotros damos. Así es de sencillo. Pero lo que el Señor sí dice es que al dar la limosna, la donación o la caridad, cuando buscamos esta palabra en griego, podemos ver esa connotación. Dice: no toques trompeta delante de ti. Es decir, no hagas bullicio por eso, no grites a los cuatro vientos que estás dando. Y aplicándolo en nuestra época de cómo no se debe hacer, es haciendo selfies con tu caridad y misericordia para aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos ustedes no ven en redes como que aquí dando, hermano, aquí dando para la iglesia? Hermano, y quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando el Señor a mí me salvó en una iglesia de la prosperidad. Y yo sé de lo que les estoy hablando. Yo sé cómo los que asisten a este tipo de instrucciones o de evangelio de la prosperidad, yo sé cómo son de verdad trasquilados. Yo fui trasquilado de manera que ustedes ni se imaginan. Yo era cercano al liderazgo. Pero el punto, hermanos, es que a veces llegamos al evangelio de la gracia, al evangelio bíblico, y pareciera que nosotros nos hablan de dinero y pareciera que, otra vez llegamos al evangelio de la prosperidad. No. La Biblia, si hay un tema que toca y lo toca profundamente, es el tema del dinero. Tanto es así que el Señor lo llama otro señor al dinero. No puedes servir a dos señores, dice. O me sirves a mí o le sirves al dinero. Así que, hermanos, siéntanse tranquilos. Yo vine trasquilado hace muchos años y yo sé de lo que les estoy hablando, pero lo que sí estoy diciendo es que cuando conocemos el evangelio de la gracia, no se pasa algo automático, porque lo he vivido en mi propia carne y lo he vivido con otros hermanos que también vienen tropezados de ese evangelio y dicen como que ya no hay que dar casi. Esa es como la mentalidad. Es que aquí no piden
pactos, aquí no se pacta, aquí no se hace nada de eso. Sí, no se hace porque la Biblia no lo dice. Pero eso no limita al creyente a que dé de manera generosa. Hay personas, hermanos, incluso cristianos, que basta con abrir sus redes para saber qué hacen, dónde están y hacia dónde se dirigen. O sea, hay personas que realmente tú conoces sus vidas es porque conoces en Facebook. Tú abres su Facebook y tú sabes lo que están haciendo siempre. A veces hasta lo dejan a uno como incógnito. Mencionaron el problema y no dijeron si lo solucionaron o no al día siguiente. No sé qué pasó. Hay gente que le gusta estar de verdad publicando todo lo que hacen. ¿Qué interés porque el mundo sepa lo que hacen cada día? Pero en fines de año es donde más se ven este tipo de fotos, en donde muestran la caridad con los pobres, llevan regalos a los niños necesitados, pasan dando almuerzos en las esquinas. En Barranquilla se ve mucho eso. Gente con sus portacomidas en los carros, dándole a las esquinas y todo. La foto. Y quiero que me entiendan el punto, no es que esto sea malo hacerlo, todo lo contrario, es bueno, pero cuando se cae en ese extremo, es posible que lo estés haciendo para la gloria tuya y no para la gloria de Dios. Ese es el punto. Hermanos, Cristo no necesita ver nuestras selfies. Dios no necesita ver nuestras selfies. ¿Saben por qué? Porque Él todo lo ve, Él es un Dios omnisciente. Él sabe lo que está en tu mente en estos mismos momentos. Y eso debe darnos temor a nosotros. Deberíamos mirar a Dios con reverencia porque Él sabe lo que está en nuestras mentes y en nuestros corazones en estos momentos. Pero ¿saben qué es lo más bello? Que a pesar de todo eso, Él envió a su Hijo a morir por mí. Yo digo, wow, ¿quién soy yo? A pesar de mí, por eso lo cantábamos ahorita, ¿no? A pesar de lo que somos. Estoy, como va a quedar en el video, es como para registrar, hermano, para registrar. Se lo mandas a Ángel. Por eso Jesús dice que no toques trompeta delante de ti. Es como si la persona estuviera entregando una limosna, lo que Cristo está diciendo, una donación, una ayuda económica a alguien, pero llevara un trompetista al tiempo para que la toque mientras él hace la caridad con el prójimo. Hey, ya la voy a dar, toca. Cuando alguien toca un instrumento, ¿tú qué haces? Tú vas por el centro de la ciudad y tú escuchas un instrumento, ¿tú qué haces? Tú volteas. Ahora sí, voy por la limosna, toca, que ahí va y todo el mundo voltea. Tan. Como no habían selfies en esa época, esas eran las selfies. La gente volteará a ver a dónde suena la trompeta y por lo tanto verá al hombre haciendo su caridad. Toma. Bueno, esa es la trompeta de hoy, el celular. Donde vamos montando la foto de una vez para mostrarnos misericordiosos y llamar la atención de nuestros seguidores en redes. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y muchas veces obra la justicia y la carne de nosotros querer contrarrestar ciertos asuntos que no nos parecen. Allá en nuestra iglesia hacen todos los domingos esto que le llaman Ike Reels. Hacen su Facebook y su Instagram y ponen el reel y ponen a la iglesia y todo lo demás. Y antes incluso hacían eso que se llama que highlight, un extracto del sermón y lo publicaban 1 minuto. Y una vez publican uno mío, de hecho publicaron 2, y la misma persona me criticó públicamente. Y yo decía, ¿para qué ponemos esto? Y esa persona lo que decía es como que, hey, se escucha súper bien, ve y predícale a tu familia, algo así. Como si yo no le predicara a mi familia. Él es el Dios omnisciente que Él no sabe si yo le predicaba a mi familia o qué. Pero 2 veces hizo los mismos comentarios en la página de la iglesia. Y yo decía, wow, esta persona o me odia o no sé qué, porque no sé de qué familia me habla. Mi mamá y mi papá ya murieron. Mi hermano vive en Cartagena, mi hermana vive en Barranquilla y le predicamos cada vez que podemos, pero ¿yo qué hago? Yo no voy a convertir a la gente. Pero eso es lo que se ganan los reels. Gente que te ama y gente que también te odia. Pero claro, yo en mi carne incluso le comento a mi esposa o a algunos allegados, pastor, dime cuál es para comentarle. No, déjenlo quieto. Yo no necesito justificarme delante de Él. Dios sabe y conoce mi corazón. Y a pesar de que lo conoce, Él me salvó.
Y Él me está transformando a ser más como Cristo. Esa es la meta del por qué yo estoy de este lado de la eternidad aún. Porque Él me hace más como su Hijo Jesucristo. Pero Jesús sigue diciendo quiénes son los que tocan trompeta cuando dan limosna. Él dice los hipócritas. Y estos hipócritas tienen dos escenarios fascinantes para llamar la atención de los demás: las sinagogas y las calles. ¿Qué tienen en común las sinagogas y las calles? Había un gentío concurrido, ¿verdad? Entonces, yo creo que de hecho este mensaje entraba directamente al corazón de los fariseos una vez más. Ya en el capítulo 5 lo había dicho: ¿oíste que he dicho? ¿Oíste que he dicho? ¿Oíste que he dicho? ¿Tú te imaginas esos fariseos que estaban cercanos a ese sermón del monte? Porque cuando nosotros comenzamos el sermón del monte, el capítulo 5, versículo 1 dice que estaban los discípulos, pero también dice que había una multitud. Así que es posible que había uno que otro metido ahí fariseo escuchando qué era lo que había. ¿Oíste que he dicho? ¿Oíste que he dicho? Y ahora está diciendo a la limosna, no sea como los hipócritas. ¿Y quiénes son los hipócritas? Los que lo dan en la sinagoga. ¿De quién están hablando? De los fariseos, de aquellos que andaban allí en las sinagogas. Y obviamente tal vez de creyentes que estaban en las sinagogas también. Ellos estaban buscando su like por parte de los hombres. Pues ya lo tienen, eso es lo que querían, ya lo tienen. Eso era lo que querían, pues ya lo tienen. ¿Quieren ser vistos por los hombres? El Señor eso es lo que les está diciendo. Ahí tienen su recompensa. Eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que te estoy dando. Querían mostrar lo misericordioso que eres públicamente buscando en tu corazón la aprobación de los hombres. Pues toma, eso es lo que tú quieres, eso es lo que tienes. Pero ahora el Señor hace la diferencia entre esos hipócritas y aquellos que son los súbditos del reino. Da limosna, caridad, donación, no como los hipócritas, sino como sus siervos. Versículos 3 al 4. Pero tú, mira el escenario, no des limosna como los hipócritas. Dice, pero tú, ¿qué está haciendo Jesús allí? Está haciendo la diferencia entre los hipócritas y tú. Los hipócritas y sus discípulos. Él dice, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Diferente a cómo lo hacen los hipócritas, los que son sus súbditos o los súbditos del rey, los que son sus siervos, no buscan los flash de las cámaras, ni las selfies, ni gritan cuando dan, porque ni siquiera la mano izquierda debe saber lo que hace la mano derecha. Obviamente el Señor está utilizando un recurso ilustrativo para mostrar lo importante de eso. Todos sabemos que las manos no tienen ni ojos ni pensamientos, pero a lo que el Señor está apuntando es a la privacidad, al ser conservadores, al ser cautos cuando damos, para que aquel que todo lo ve, el cual es el Padre, nos recompense por la buena obra que hicimos. Nosotros no obramos para que el Señor nos dé, nosotros obramos porque Él ya nos dio y para que su nombre sea glorificado. Pero debemos tener cuidado con la interpretación de este texto. Porque así como estamos de acuerdo de que nosotros no tocamos trompetas, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, ninguno aquí toca trompeta ni se toma fotos cuando hacemos estas buenas obras delante de los hombres. También Satanás nos puede jugar una mala pasada en nuestras mentes, creyendo que mi mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Quiere decir que nadie es digno de enterarse o que nadie se involucra en mis finanzas y por lo tanto no se pueden enterar de cuánto puedo dar. Cuidado con eso, hermanos, porque por un lado yo no toco trompeta, pero por el otro no quiere decir que camine solo en mis finanzas, porque eso es peligroso. Recuerden lo que el Señor dice: cuidado, no me adoras a mí, porque si no me adoras a mí, adoras al otro señor, el amor al dinero. Y una de las cosas en donde empezamos a tomar amor al dinero es cuando no rendimos cuenta a nadie.
Hay alguien en tu vida, hermano, que debe saber cómo administras tus finanzas. En el caso mío, pues mi esposa, que muchas veces hasta me regaña. Pero hermano, yo particularmente tengo hermanos en nuestra iglesia que saben cuánto gano exactamente peso a peso, aparte de mi esposa y de mis hijos. Y particularmente ellos saben cuánto yo doy a la iglesia, cuánto gasto en comida, cuánto gasto en esto, gasto en lo otro, mis gastos presupuestales. Hay hermanos que me piden mi presupuesto y estoy hablando, soy el pastor de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque yo no quiero caminar solo en esta área. Y el pastor Sugel Michelén una vez decía, en un highlight de hecho, él decía una vez como que Dios nos permite ofrendar para nosotros mismos poder luchar con nuestra propia avaricia. Y eso es tremendo, hermanos. Es decir, el dar generosamente te ayuda a que no seas avaricioso. ¿Y cómo no eres avaricioso sabiendo que tú estés enterado de que otro sabe cuáles son tus ingresos? ¿Qué hay de malo en eso, hermanos? No tocamos trompeta, le estoy diciendo a todo el mundo, yo me gano mis millones y yo doy esto a la iglesia para que me vean que yo soy el más generoso. No, pero yo quiero que un hermano esté observando y me diga, pastor, ya ofrendaste este mes porque yo no te he visto. Yo quiero hermanos así. Porque si no, tarde que temprano, el Señor dinero me va a cobrar. Me va a cobrar. Así que, hermanos, son esquinas de las cuales debemos alejarnos. De las trompetas y de la super, hiper, mega, recontra privacidad, que nadie se meta en esta área. De hecho, yo les digo una cosa, el manejo del dinero también es espiritual, por si acaso nadie lo sabía. Es espiritual. Y podemos tener áreas de pecado en la administración de o áreas en donde necesitamos crecer y ser generosamente bíblicos para con nuestro prójimo. Hace unos meses, unos años atrás, se acercó un miembro de nuestra iglesia y me dice, pastor, quiero reunirme contigo. Y él trabaja, normal. Quiero reunirme contigo porque es que realmente a mí no me alcanza para ofrendar. No me alcanza para ofrendar. Yo le digo, ok, hermanos, vamos a reunirnos. Vamos a reunirnos, pero yo quiero saber por qué. Y ese hermano llegó a mi oficina, trajo su computador con cuadro en Excel, mostrándome detalle a detalle su sueldo y sus gastos y todo lo demás. Que cuando él abre el Excel, tú dices como que este man vino organizado. Pero yo le dije, mira, antes de que abramos el Excel, vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios. Le he dicho. Oramos. Leí la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 8, que más adelante se lo voy a leer a ustedes. Y cuando ya oramos, terminé de leer la palabra y abrí. Ok, hermano, ahora sí muéstrame para poder servirte. Pastor, no, ya me quedó claro. Yo tengo que ofrendar. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente. Pero si ese hermano no busca ayuda, él hoy, después de años, siguiera pecando en no ofrendar. Porque es que el punto es que si no ofrendamos, cuando nosotros nos ingresa o no damos limosna o no ayudamos al pobre, sabiendo que podemos tener la oportunidad de ayudar, el que puede hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura que dice, le es contado como pecado, hermanos. La Biblia no miente, Dios no miente. Así que el manejo del dinero también es espiritual. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha quiere decir que no tenemos que tocar trompetas, pero no es una mezquindad silenciosa de no poder compartir con nuestros hermanos como el Señor se glorifica en medio de nuestras buenas obras. Si no fuera así, Jesús mismo se hubiera contradicho entonces diciendo en el capítulo 5, el anterior, en el versículo 16 que dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean que sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo así? Eso revienta, eso explota cabeza. Ay, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, eso es que nadie se entere. Pero no toques trompeta, ok, me está diciendo que nadie se entere. No, mira lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte también. Que tus buenas acciones se vean
para que otros glorifiquemos al Señor por las buenas acciones de los otros. Lo importante, hermanos, una vez más, es el corazón. ¿Con qué corazón lo estás haciendo? ¿Con qué motivaciones lo estás haciendo? Y la frase "tu Padre que ve en secreto te recompensará" no significa que recompensará en secreto, como muchos han dicho. El énfasis está en el hecho de que Dios todo lo ve. No solamente ve la obra de misericordia, sino que observa la intención del corazón y la manera en que el creyente realiza la obra. Nosotros miramos y juzgamos los hechos mayormente por las apariencias visibles o exteriores. Dios no tiene esos límites, Dios ve el corazón. Esta verdad bíblica debe ser una fuente de consolación y paz para el creyente que hace tales obras de una manera correcta, pero también de advertencia para los discípulos del Rey que tal vez en medio de sus obras de misericordia pueden estar buscando una que otra fotico en su corazón. Amados, en quien encontramos perfectamente el cumplimiento de estas buenas obras es en aquel que se entregó como ofrenda perfecta y suficiente por nosotros. El mismo que estaba dando este sermón en la montaña, instruyendo a sus discípulos, contrarrestando a lo que los escribas y fariseos habían enseñado por siglos, es el mismo que pronto se entregaría como ofrenda sacrificial por pecadores como nosotros. Amados, nosotros podemos hacer las mejores obras del mundo, las más sensatas delante de Dios, con las motivaciones correctas que solo Dios las ve, pero aún así, en la única ofrenda que el Señor se satisface fue en la que su Hijo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios el Padre solamente se satisface en su Hijo, no en nosotros. Él nos ve perfecto a nosotros por su Hijo y además perfecciona nuestras obras que siempre vienen manchadas de pecado por muy buenas obras que siempre nos esforcemos en hacer. No quiero encasillar este texto para el tema de la ofrenda que debemos dar cada domingo en el culto, pero evidentemente el espíritu de este texto incluye a todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo este servicio dentro de la iglesia local. Y esto se hace sencillamente para la extensión del reino. Así que, hermanos, seamos generosos. La generosidad no depende de cuántos son tus ingresos, hermanos. Yo he visto millonarios tacaños y pobres generosos. Yo conozco millonarios tacaños y pobres generosos. He visto ricos tacaños y pobres generosos. Porque la generosidad depende de un corazón que ama al Señor, ama a su iglesia, ama al reino, ama a los necesitados, ama al prójimo como a sí mismo. La base de nuestra generosidad es el Evangelio, nada más. Es ver cómo Dios generosamente dio a su Hijo todo lo que tenía junto a Él para el rescate de pecadores como nosotros. Hermanos, eso fue lo que entendieron estos hermanos de la iglesia en Macedonia. Y ese es el texto que quería leer, 2 Corintios capítulo 8, del 1 al 5, dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, los de Macedonia estaban en aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. ¿Saben qué es lo más hermoso de este texto? Es lo que sigue, dice: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos hermanos de Macedonia eran pobres. Como diría un costeño, estaban llevados. Bueno, vamos a ahondar más, como diría un costeño más bravo, estaban en la inmunda. Y estos hermanos en Macedonia,
le rogaban al apóstol Pablo y a sus acompañantes que a pesar de su pobreza, ellos libremente querían dar de manera generosa. Solo la gracia de Dios, entender el Evangelio de manera correcta, nos puede hacer generosos bíblicamente hablando, porque entendemos que aquel que era rico, Jesús, se hizo pobre para nosotros tener las riquezas futuras en la gloria venidera en Cristo. Busca hermanos a tu alrededor, el cual puedes hacer una amistad profunda en el Evangelio y al cabo del tiempo puedas rendir cuentas en estas áreas tan necesarias pero olvidadas por muchos, en donde podemos tener pecados ocultos que evidentemente no traerán gloria al Señor. Yo quiero tener hermanos alrededor que me amen, y eso quiere decir que me van a confrontar con mi pecado cuando sea necesario. Y eso es bueno para mí porque me van a santificar. Hermanos, no caminen solos. El Señor no hizo llaneros solitarios de la fe. Él nos salvó de manera individual, pero para que andemos en comunidad, en el redil que Él nos añade para vivir una vida centrada en el Evangelio, en cada área al cual rendiremos cuenta algún día delante del Señor, incluyendo la caridad, la limosna, las donaciones que demos a los demás. Así que sea el Señor el que bendiga su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, bendito Dios.